Oye, Cristina, buenos días. Que teníamos una entrevista hoy, ¿eh? Hay que despertarse. ¡Ay! Pero... Miriam, es que tú vives despierta toda la vida. Ya lo grabé en mi piel, jamás olvidaré. Me ha costado tanto que a veces quise desaparecer. ¿Despierta? Pero estoy más o menos despierta, ¿no? Ya más o menos. Sí, yo te veo muy bien. Es que tú vives despierta, Miriam. Tú desde que despertaste yo creo que ya no duermes. Totalmente. Sí, yo ¿no? duermo muy poco. Desde hace mucho tiempo duermo muy poco. Y mira que me gusta dormir, también te digo. Pero la pregunta es, ¿tú te pones el despertador 40 veces o no? ¿Sabes qué me pasa últimamente? Que interiorizo la canción que tengo de alarma y entonces pienso que estoy soñando y la canción forma parte de mi sueño. Entonces la canción puede estar 5 veces sonando, que yo la canto, pero interiormente yo sigo durmiendo, entonces no me levanto. Oye, mira, he estado escuchando Desperta, una canción que me ha encantado, bueno, yo y medio planeta, porque claro, ¿quién hace eso? Es decir, sacar una canción y que en iTunes ya sea la más vendida. Tú vas así, ¿no? Tú vas así. Va así ella. No, la verdad que sí que estoy muy contenta con el recibimiento del público y que haya gustado tanto, porque bueno, pues fue mucho tiempo de trabajo y sobre todo de esperar a soltar, porque bueno, pues como que al final, entre pitos y flautas, como digo yo, un año de trabajo, de viajes, de idas, venidas, sobre todo de toma de decisiones, y al final nunca sabes, será el single, no será. ¿Has despertado de verdad? Es decir, durante este año había alguna cosa que te preocupaba de tomar las riendas, de quizás no el momento es en el que te ves que realmente la fama llega a cierto punto y que tú necesitas encontrar tu camino? Pasaron 2 años desde que sales de un programa de televisión y de repente dices, tengo que darme cuenta de dónde estoy, de la oportunidad que estoy teniendo, y no me gusta decir aprovechar, porque al final pues cada uno hace como quiere y gestiona como quiere su trabajo, pero darlo todo de ti, ¿no? Y por eso este año también quería estar presente en la producción y tomármelo sobre todo con más calma, coger las riendas de todo, sobre todo eso, y también el hecho de haber hecho una gira de 44 conciertos y darte cuenta pues de que hay cosas que son lo que tú eres en esencia, lo que tú quieres hacer, y eso es lo que yo pretendía este año plasmar en el álbum. Yo al final soy una tía que considero que soy de directo, de un show, de estar en una sala o un teatro con mi banda. Entonces al final yo eso quería que estuviese reflejado en el álbum, de alguna manera. Con tu banda, ¿no? Con tu guitarra, y además te da mucho pop rock, ¿no? Sí, o sea, hay cañera. Sí, bueno, eso ya de base, las últimas canciones que habíamos sacado, que fue La diferencia y más de lo que ves, que precisamente yo por eso también las quise grabar con la banda y todo, fue yo creo que un punto de inflexión para decir, bueno, ya sabemos que este año pues todo va hacia ahí, ¿no? El primer álbum pues navegas un poco y también todo va mucho más rápido, es diferente. Pero este año fue como ya cañón, o sea, igualmente el disco tiene de todo, tiene baladas, tiene pues, una cosa más country folk, por así decir, pero todo muy abocado al directo. Yo creo que me digas cómo ha sido el feedback, porque tú te relacionas mucho con tus seguidores a través de las redes sociales, ¿qué te han dicho de este cambio, ¿no? Porque tú decías que esta canción precisamente te gustaba como single porque era como una transición. Exactamente, yo el feedback que recibo, además es que es muy bueno. Yo reconozco que soy una tía que al escribir pues no utilizo demasiada metáfora, para que me entiendas. O sea, yo voy bastante directa y cuento las cosas pues como son, ¿no? Pero yo creo que se identifica bastante que esta canción es una canción pues de cambio, de transición, pues lo que tú decías, de encontrar un poco pues el camino, de dónde veníamos también, que eso lo refleja mucho el videoclip también, ¿no? El cambio de blancos y negros, de el disco atrás, de cicatrices, que fue todo muy bueno, pero al final pues la realidad es que yo pasé por momentos geniales y por momentos duros también. Los seguidores que están ahí al pie del cañón y analizan todo, porque yo a veces me sorprendo de que incluso ven cosas que yo veo más adelante, o sea, para que... ¿Como por ejemplo? Pues relacionan cosas que yo a lo mejor mi subconsciente las hace pues sin darme cuenta de que las estoy haciendo por eso. De repente ves relaciones que dices, ¡fua! Es increíble, o sea, hay detalles en mi videoclip. Hay un momento que salgo entre plásticos y tal. El otro día veía las comparaciones en el de No, también estaba encerrada en un plástico que se sacaba, estábamos Pablo y yo,
o simplemente cosas de la letra, de relacionar letra con cosas anteriores. Pues mira, Mejor sin miedo, yo decía ¿dónde está mi lugar? Sí. Y aquí digo, pero ya encontré el camino, ¿no? O sea, relacionan muchas cosas de lo anterior, que ellos justifican, ¿no? Esta transición y este crecimiento y este cambio con todo lo anterior, y dices, ¡guau! Es que valdrían ellos para venir a dar la entrevista por mí, porque es increíble cómo analizan todo, y eso es de agradecer, porque se ven que valoran tu trabajo, que valoran tu manera de expresarte, porque al final pues es cierto que yo soy bastante explícita, no doy mucho rodeo, pero yo flipo con ellos porque son una maravilla, ¿no? Hombre, eso es muy bonito, porque realmente cuando dicen que los seguidores es una gran familia, así es, una familia que se preocupa por ti, que conoce cada una de las letras, de lo que dices, de lo que vives, y lo pueden ir relacionando, y a veces tú misma no piensas en ti, sino que piensas en los demás, ellos están pensando en ti y ven cosas que tú no, totalmente, que tú no ves. He leído mucho en redes sociales que me ha sorprendido bastante. Yo sí que es verdad que te veo guapísima y más delgada, pero nosotras que hicimos ya la gira en Cadena Dial, que nos hemos pegado unas buenas comilonas, total. A mí que digan, a ver, que es que a lo mejor no está comiendo bien, digo, pero por favor, vas al gimnasio, entiendo, y le estás dando caña, de ahí viene, voy al gimnasio todos los días, vamos, que me como lo más grande, porque yo soy una tía además que le gusta comer, o sea, y más soy gallega y en mi tierra pues somos de buen diente, como se dice. Pues yo me alegro de verte feliz. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. De verdad que siempre es un placer, siempre está contenta y despierta, y eso, ya ves, y eso nos gusta. Así que nada, les decimos adiós. Venga, adiós, un beso y un abrazo muy fuerte. ¡Mua! Que digan